Que Dios bendiga a todos los amigos, asistentes y partícipes de Crosspoint Español. Mi nombre es Miguel Medina. Por gracia de Dios, soy el pastor titular en Crosspoint Español, que se encuentra en la ciudad de Orlando, estado de la Florida, en los Estados Unidos. Hoy continuamos con nuestra serie del libro de Segunda de Corintios titulada Luz del Evangelio. Este libro de Segunda de Corintios en verdad es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que le había ayudado a fundar en Corinto, pero en contraste con otras cartas que Pablo escribió a otras iglesias, estas otras cartas que tenían un tono más formal y un tono instructivo, esta carta de Segunda de Corintios tiene un tono más apasionado, ya que Pablo estaba luchando por restaurar su relación con esta iglesia, y por esa razón hay veces que el tema que se está discutiendo como que cambia momentáneamente. Y ese es el caso que vamos a encontrar hoy. En las últimas semanas Pablo ha estado luchando por ganarse nuevamente el corazón de una facción de disidentes dentro de la iglesia. Él les había estado diciendo que no se dejaran influenciar por las personas que no estaban recibiendo el evangelio que él predicaba. Entonces el domingo pasado hablamos de cómo la actitud de Pablo para ellos no era una actitud de criticar, sino una actitud de destacar lo que Dios estaba haciendo en las vidas de ellos para hacerles de ánimo. Hoy Pablo va a hacer una maniobra de jugador de fútbol americano y va a hacer un viraje abrupto de 45 grados, porque de momento el tema cambia al tema de las finanzas y la generosidad. Así que quiero pedirles que busquen en sus Biblias en 2 de Corintios 8, 1 al 15. 2 de Corintios capítulo 8, versos 1 al 15. Durante las próximas semanas vamos a ver cómo Pablo exhorta a la iglesia en Corinto a mostrar generosidad a la iglesia en Jerusalén, la cual estaba pasando por una hambruna. Como vamos a ver en el pasaje de hoy, parece que la iglesia en Corinto había acordado ayudar a esta otra iglesia en Jerusalén, pero por alguna razón no lo habían podido hacer aún. Pues aquí Pablo los exhorta a dar seguimiento a la promesa que ellos habían hecho y aprovecha esta exhortación para entonces mostrar el ejemplo de otra iglesia, una tercera iglesia que se localizaba al norte de Corinto, en Macedonia. Esa iglesia en Macedonia era un ejemplo de generosidad a pesar de la escasez que ellos estaban pasando. Así que les voy a invitar que leamos juntos en 2 de Corintios 8, versos 1 al 15. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Doy mi opinión en este asunto, porque esto les conviene a ustedes que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues,
acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, yo reconozco mi necesidad en este momento, dada la complejidad del tema. Señor, dame sabiduría al hablar sobre las finanzas. Ayúdame, Señor, a compartir lo que tu palabra tiene para nosotros, nada menos y nada más. Te necesito, Señor. Yo no tengo la habilidad para predicar tu palabra de una manera que te dé gloria. Eso solo lo puedo hacer a través del poder de tu Espíritu Santo, el cual te pido, Señor, que me equipe una vez más en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú prometes fortalecernos y porque yo puedo confiar, Señor, en que tú deseas que se predique tu evangelio de salvación. Así que puedo actuar, Señor, en completa fe y confianza que tú me vas a ayudar en el nombre de Jesús. Amén. Como el resto de Latinoamérica, Puerto Rico fue una colonia de los españoles por unos 400 años. Y después de eso, después de literalmente 5 días de habérsele concedido una autonomía limitada de parte de los españoles, los americanos invadieron la isla el 25 de julio del 1898. Desde entonces, uno de los productos de ese traspaso de unos colonizadores a otros colonizadores ha sido el sistema legal único en Puerto Rico, una combinación de leyes españolas y leyes federales. Pues en cuanto a la relación entre la iglesia y el Estado, Puerto Rico es muy americano, ya que Puerto Rico practica la separación de la iglesia y Estado. Y es por eso que a mí me está muy interesante ver la relación de otros gobiernos con la iglesia. Por ejemplo, en Europa hay países con religión oficial, como en Inglaterra, donde la iglesia oficial es la iglesia anglicana. En Alemania hay 2 iglesias oficiales, la iglesia católica romana y la iglesia luterana. También hay iglesias nacionales en otros países que son sostenidas por el gobierno, que tienen su propio impuesto de parte de los miembros, que si usted se hace miembro de esa iglesia, pues tiene el deber de contribuir impuesto a esa iglesia. Todos los miembros contribuyen, pero lo hacen porque es obligatorio. Sin embargo, a pesar de todo eso, cuando usted va a una iglesia, a pesar de todo el apoyo que tiene del Estado y a pesar de todos los impuestos que están recaudando, usted nota cómo la iglesia está declinando en Europa. Eso nos lleva a ver que la estabilidad económica de la iglesia no significa que esa iglesia está teniendo algún efecto en la cultura o en la sociedad. Mientras que en los Estados Unidos, las iglesias dependen de sus donantes, lo cual en nuestro caso significa que el Estado no garantiza nuestra existencia. Sin embargo, aquí los que somos parte de la iglesia, nosotros tenemos la oportunidad y tenemos el privilegio de dar de acuerdo como la palabra lo pide, con libertad de corazón. Pregúntese, ¿cuál es el motivo detrás de sus obras de caridad? ¿Importa el motivo detrás de nuestras obras de caridad? ¿En verdad importa nuestra motivación? Bueno, en los medios sociales nosotros vemos frecuentemente cómo muchas personas publican sus obras de caridad. Muchos ven eso, están impresionados, pero yo me pregunto, ¿qué dice Dios sobre eso? ¿Habrá hablado Dios sobre eso?
Absolutamente. Mateo 6, 1 al 4. Ahí Jesús nos dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Al parecer, a Dios sí le importa la razón por la cual nosotros somos generosos. A Dios sí le importa nuestra motivación. Y yo le repito, Dios no se va a conformar con menos. Él no solo quiere nuestras acciones, Él insiste también en tener nuestros corazones. Y uno de los microscopios más detallados del corazón humano es nuestra relación con nuestras finanzas. En su comentario de 2 de Corintios, Ken Hughes dice: no existe manera de crecer espiritualmente sin comprometer tus finanzas al Señor. Jesús puede tener nuestro dinero sin tener nuestros corazones, pero no puede tener nuestros corazones sin nuestro dinero. Entonces, ¿cómo podemos darle nuestro dinero y nuestro corazón al Señor? ¿Cómo podemos cambiar por fuera y por dentro? ¿Cómo podemos mostrar nuestra generosidad con una motivación correcta? El pasaje de hoy nos va a enseñar que la cruz de Cristo cambia nuestros corazones y nuestras acciones. O sea, que la santificación, el proceso de nosotros parecernos más a Jesús, no solo incluye nuestras acciones, sino que también incluye nuestros motivos. Porque a Dios no le impresiona la santidad superficial, a Dios no le impresiona la religiosidad cosmética. Si usted ama tanto a sus posesiones, que usted es duro y tacaño con la iglesia a la hora de apoyarla financieramente, créame que eso va a demostrar cuál Dios es el que usted verdaderamente adora. Y no va a importar que usted ore y ayune todas las semanas, que usted hable en lenguas o que usted se haya memorizado las 5 solas de la Reforma. El pasaje que vamos a cubrir también nos deja ver la importancia detrás de la razón de nuestra generosidad. Nos va a dejar saber cómo la gracia de Dios es el único factor motivador que es válido. Como les dije, aquí Pablo está preparando a la iglesia en Corinto para recoger una ofrenda especial para la iglesia en Jerusalén. Corinto está en el marcador rojo que está en el área de Grecia, más al sur, y entonces si se van en dirección este, van a encontrar el marcador rojo en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén estaba pasando por una hambruna, y para motivar a los corintios correctamente, Pablo primero les habla del ejemplo de otra iglesia, la iglesia en Macedonia, que está al norte de Corinto. La pueden ver, es el marcador rojo que está arriba de Corinto. Él hace esto porque la iglesia en Macedonia contribuyó de una manera muy singular. Ellos mismos estaban en necesidad. Ellos no estaban contribuyendo porque había abundancia entre ellos. Ellos no eran pudientes. Sin embargo, ellos rogaron por la oportunidad para participar en el sostenimiento de los santos. Así que uno se pregunta, uno ve una iglesia que está pasando por necesidad, uno ve una iglesia que está pasando por necesidad, por vicisitud, y está viendo la disposición que ellos tienen para dar y para contribuir financieramente, y uno se pregunta, bueno, ¿eran brutos o es que sabían algo que nosotros no sabemos? Pero a pesar de eso, Pablo no usa este ejemplo para motivar a los corintios a través de la culpa, sino que él habla sobre la razón
por la cual la iglesia en Macedonia contribuye de esa manera. Y también les recuerda que eso es una oportunidad para ellos demostrar su amor como reflejo del amor que ya habían recibido por medio de Cristo a través de la iglesia de Jerusalén, que ahora estarían ayudando. El pasaje de hoy nos va a motivar a la generosidad de tres maneras que yo voy a expresar a través de refranes que conocemos. Así que vamos a comenzar con el primer refrán, el cual dice: deja que lo bueno se te pegue. Ese era un refrán que mis padres usaban conmigo y un refrán que yo uso mucho con mis hijos, porque lo más fácil es que a los hijos de uno se les peguen las malas costumbres de los amigotes con quienes se juntan. Pero aquí Pablo actúa como cuando un padre le dice a un niño: mira ese otro niño que bien se porta, que juicioso. El verso 1 dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Así que noten que lo que Pablo está destacando aquí, más que el comportamiento de la iglesia, más que la generosidad de la iglesia, Pablo está destacando que es la gracia de Dios que les está dando el poder y la habilidad para esa generosidad. Ahora, habiendo dicho eso, el ejemplo de generosidad de esa iglesia en Macedonia de verdad era digno de ser emulado, merecía ser reconocido. Usted me puede decir: pero Pastor Miguel, usted no me entiende. Usted quizá me está tratando de motivar a ser generoso, pero usted no entiende que el tiempo que estamos pasando, se acabaron las vacas gordas en el mes de marzo. Las cosas están más apretadas ahora, quizá. Yo entiendo completamente. Sin embargo, yo les voy a pedir que aprecien las circunstancias bajo las cuales la iglesia en Macedonia pues expresa su generosidad. Dice el verso 2: en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Aquí no solo habla sobre lo que ellos hicieron, habla sobre las circunstancias dentro de las cuales lo hicieron. Y las circunstancias para la iglesia en Macedonia, número 1, era una gran prueba de aflicción, y número 2, profunda pobreza. Ese era el contexto en el cual la iglesia de Macedonia contribuyó con generosidad. En medio de eso, ¿era que Pablo los estaba obligando a contribuir y los estaba haciendo sentir culpables? Absolutamente no. La iglesia en Macedonia dio de su propia voluntad y suplicaron por muchos ruegos el privilegio de participar. Cuando uno está en medio de una situación difícil y sin embargo uno hace algo que parece ser contraproducente para la situación donde uno está, como les dije antes, hay dos opciones: o te volviste loco o tienes certeza de algo que los demás no saben. ¿Qué es lo que saben? Es lo mismo que nosotros sabemos como cristianos, pero nosotros debemos recordar cada día de nuestras vidas que lo que hacemos en esta vida tiene un significado eterno. Mateo 6, 19 al 21 nos recuerda: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Puede que esto suene como si los estuviera exhortando a ser interesados. Pero cuando nosotros sabemos que nuestra recompensa es segura, nosotros podemos depositar toda nuestra confianza en la fidelidad del Señor, como hicieron en la iglesia de Macedonia. Dice el verso 5: esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente
Primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea que esta generosidad de Macedonia en medio de su pobreza es el fruto espontáneo de ellos primero haberse entregado al Señor. Si el Espíritu Santo te está mostrando en este momento que te tienes que arrepentir por falta de generosidad, esa falta de generosidad puede ser por falta de entrega. Pero a veces lo que se necesita es la oportunidad de participar. Por eso Pablo estaba actuando de coordinador para esa oportunidad para los corintios. Dice el verso 6, en consecuencia rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. Esa insistencia que tiene Pablo en exhortar a los corintios que no dejen pasar esa oportunidad, eso nos sugiere que la generosidad financiera hacia la iglesia no es opcional para el cristiano. Una vez más, el comentarista Ken Hughes nos habla sobre la conexión inevitable que existe entre el estado de nuestras almas y nuestra actitud en cuanto a nuestras posesiones. Él escribe, la salvación auténtica cambia nuestra orientación en cuanto a las riquezas. Si la salvación que profesamos no ha aflojado nuestro agarre a las cosas materiales de manera que nos haya convertido en personas dadivosas, no somos salvos por más que protestemos. Si la verdad del Evangelio nos ha afectado personalmente, de ahí va a fluir la motivación correcta para que nosotros podamos extender nuestra generosidad de manera espontánea y velar por el bienestar de nuestros hermanos. Cuando la motivación es la gracia, nosotros vamos a buscar imitar lo que los demás están haciendo bien, dejando que sea lo bueno lo que se nos pegue. Bueno, vamos a seguir con el segundo refrán que nos dice, haz las cosas de corazón. Bueno, es fácil desde el frente cuando uno está tocando, cuando uno está predicando, es fácil manipular, es fácil hacer a la gente sentir culpable. Pero Dios quiere que nosotros tengamos la motivación correcta para hacer lo que hacemos, que no lo hagamos por culpa, que no lo hagamos por obligación, sino que lo hagamos por el deseo de nuestros corazones. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer las cosas con la motivación correcta y no por obligación? Eso solo sucede cuando lo que nos motiva a nosotros es el Evangelio. El verso 8 dice, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿A qué se refiere con el hecho de que Jesús se hizo pobre? Ciertamente cuando Jesús vivió entre nosotros en la tierra, Él no escogió una vida de privilegio. En Mateo 8:20, Jesús dice sobre sí mismo, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Pero ese no es el mayor ejemplo de cómo Jesús se hizo pobre para nuestro enriquecimiento. El mayor ejemplo de Jesús hacerse pobre para que nosotros seamos ricos es cuando Él dejó atrás su gloria eterna, preencarnada y se vació para hacerse un siervo. Nos dice Filipenses 2, 6 al 8. Dice que Jesús, aunque existía en forma de Dios, Jesús existía en forma de Dios. Jesús es Dios. A pesar de eso, no consideró el ser igual a Dios, una vez más, por si
Alguien necesita oír esto en este momento. Jesús es igual a Dios. Pero él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ninguno de nosotros nos podemos identificar con lo que eso significa. Ninguno de nosotros nos podemos imaginar las implicaciones de que un Jesús preexistente en gloria pasara por ese proceso de vaciamiento para convertirse en hombre, para ser encarnado. No tenemos con qué compararlo. Por eso, si nosotros nos dedicamos a meditar en lo que Jesús hizo por nosotros, si usted se dedica a pensar profundamente en las implicaciones de lo que Jesús hizo por usted, haciéndose humano, pasando por humillación, voluntariamente poniendo un velo sobre todas las cosas sobre muchas cosas que conocía. Hay tantas cosas que nosotros no podemos entender. Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a pasar a través de todo eso. Y si nosotros verdaderamente consideramos lo que nuestra salvación le costó a Cristo, si nosotros nos podemos a contemplar la gloria de Dios en el rostro de Jesús, nosotros entonces vamos a ser transformados por Él para vivir una vida de generosidad sin que nos obliguen. Y le vamos a dar seguimiento a lo que hemos prometido hacer sin que nos lo recuerden. Como Pablo tuvo que hacer aquí con los corintios, les dice en el verso 10, doy mi opinión en este asunto porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Nosotros somos motivados por el Evangelio, pero no hay necesidad de que usted se vaya a la quiebra por ser generoso. El Señor se complace con que nosotros seamos generosos de acuerdo a cómo Él nos ha prosperado. Y no porque nosotros demos con un corazón que ha sido obligado. Una vez más, Ken Hughes escribe, así es la gracia de dar. No es dictada por la habilidad. No tiene nada que ver con estar o no acomodado. Es dispuesta, ve el dar como un privilegio, está llena de entusiasmo y gozo. Esta es la generosidad que viene como resultado de un haber visto y considerado la generosidad de Dios para con su pueblo, y eso resulta en que nosotros podamos cuidar de nuestras familias y de la familia de fe, y que lo podamos hacer de corazón, como he visto que Crosspoint Español lo ha hecho a través del Fondo de Benevolencia COVID-19. Gracias. Gracias por su generosidad. Porque la ayuda que damos hoy nosotros la podemos necesitar mañana. Lo cual nos lleva al tercer refrán. Hoy por ti, mañana por mí. El propósito de la generosidad que Pablo está discutiendo en este pasaje es que en el pueblo de Dios cuidemos los unos de los otros. Esto sería posible si nosotros nos diéramos cuenta que Dios nos prospera a nosotros, no para aumentar nuestros lujos, sino para aumentar nuestra generosidad. Y lo voy a decir otra vez. En el pueblo de Dios nos podríamos cuidar mejor los unos de los otros si nos diéramos cuenta que Dios nos prospera, no para aumentar nuestros lujos, sino para aumentar nuestra generosidad. De esta manera logramos una igualdad entre los hermanos. El verso 13 dice, esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual,
La abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. En cualquier momento hay personas que están en abundancia y hay personas que están en escasez. Es como los caballitos, es como el carrusel de las machinas. A veces unos caballitos están arriba y otros abajo. Y en el otro lado de la vuelta, los caballitos que estaban abajo están arriba y los de arriba están abajo. Eso me recuerda mucho cómo era mi vida. Hace unos 20 años en Washington, D.C., cuando estaba viviendo con mi esposa, los dos trabajábamos, no teníamos hijos. Ahí pues yo podía comer afuera sin encomendarme a nadie. Yo me podía comprar cualquier juguetito, cualquier instrumento musical sin encomendarme a nadie. Yo podía comprarme cualquier prenda de ropa sin encomendarme a nadie. Pero un año después empiezan a llegar los bebés. Nos mudamos a Miami y la vida se hace infinitamente más cara. Y pasamos de algo que se sentía como extrema abundancia a mucha necesidad. Las cosas pueden cambiar radicalmente a lo largo de nuestras vidas. Y a veces las cosas cambian de maneras traumáticas y de maneras súbitas, como hemos visto con el colapso de la economía. Y como hemos visto con todas las personas que han tenido que salir de Puerto Rico por el huracán María. Nadie esperaba encarar ese tipo de circunstancia. Es por eso que nos toca a nosotros, idealmente no al gobierno, sino a la iglesia, cuidar el uno del otro. Pero este pasaje también nos está enseñando que la generosidad tiene un efecto recíproco en el corazón de otros cristianos. Y para eso es importante que nosotros aprendamos a definir la generosidad más allá de los dólares y centavos. Porque probablemente la iglesia de Jerusalén, al recibir la ayuda de la iglesia de Corinto y Macedonia, probablemente ellos no iban a poder pagar esa generosidad. Pero fue precisamente a través de la iglesia de Jerusalén que envió a Pablo que los corintios ya habían recibido el regalo más importante, las riquezas del nuevo pacto en Jesús. Por esta razón, como el pastor que Dios ha puesto sobre ustedes, Crosspoint Español, para instruirles, para discipularles, para cerrar, yo les podría hacer un llamado a que continuemos abundando en gracia durante estos tiempos difíciles. Se los pido, se los ruego. Pero ¿saben qué? En este momento yo creo que es mucho más apropiado todavía que nosotros concluyamos reconociendo lo que Dios ya ha hecho entre nosotros. Como pastor, yo quiero una vez más expresar mi gratitud a Crosspoint Español, porque esta temporada de cuarentena ha significado pérdidas verdaderas para muchos entre nosotros. Igual que la iglesia en Macedonia, hay personas que están pasando una gran prueba de aflicción. Sin embargo, en medio de su necesidad, Crosspoint Español ha continuado en su generosidad dentro de lo que su situación les permite. Y hoy han provisto para la necesidad de muchos aquí a través de esa generosidad. Es bueno terminar un sermón con retos, con invitaciones, con exhortaciones, pero hoy vamos a terminar celebrando la gracia visible de Dios en sus vidas. Vamos a celebrar el fruto que obra para nuestro beneficio y para gloria de nuestro Salvador. Al principio les había dicho que la única razón por la cual nosotros podemos tener un corazón verdaderamente generoso es porque la cruz de Cristo cambia nuestros corazones y cambia nuestras acciones. Y la manera en que nos cambia es que no solo nos hace generosos, sino que también hace que nuestra intención final no sea nuestra gloria, sino la gloria de Dios en los cielos.
De la misma manera que vemos que Jesús lo hizo en Filipenses 2, 5 al 11, donde dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.